Hola, ¿cómo están? Bendiciones, buenos días en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre Eterno. Te deseo una semana de paz y de tranquilidad, pero primeramente como viene un descanso hermoso, recordemos que el descanso es en el amor de Cristo, amén. Debemos entender que entre más oremos, más estamos en relación con nuestro Padre Eterno. Recuerde que en el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, amén. Así que así dice Jehová de los ejércitos, el santo, el poderoso, tu Dios, nuestro Dios, el único Dios que cuida de nosotros, Jesucristo, Jehová y el Espíritu Santo, amén. Así que te bendigo por ser oidor y hacedor de esta palabra tan hermosa. Hoy vamos con un tema espectacular, hermoso, sobre todo guiado con la sabiduría del Espíritu Santo. Amén, gloria sea nuestro Dios el Eterno. Y vamos con el primer versículo para que entendamos esta palabra tan hermosa que el Señor, el Espíritu Santo nos ha dado por medio de su sabiduría. Porque recuerde que el ser humano no es sabio, el ser humano tiene un límite de fuerza que ha dado nuestro Padre Eterno cuando lo creó, porque recordemos que nuestro Creador es el único que sabe lo que pensamos, lo que decimos, lo que hablamos y las obras que hacemos. Amén. Así que, guerreros, dice el Señor, no creáis que vamos a pasar muy tranquilos. No, todos tenemos pruebas. Cada día son pruebas, pero recuerda la palabra. El Señor dice que estas pruebas se pasan orando, guerreros. Yo te quiero preguntar una cosa y sin ánimo de molestar. ¿Sabes cuántas veces debemos orar nosotros en el día? 5 veces. En la mañana, en el mediodía y sobre todo, guerreros, a las 6 de la tarde, porque las 6 de la tarde es una hora que es impresionante, especial para nuestro Padre Eterno. Así que, guerreros, muchas veces nosotros decimos, ¿qué me pasa? Estoy pasando pruebas, tengo esto, me pasa aquello. No, a veces debemos entender que todos esos ataques de que tú tienes, tristeza, agobio, preocupación, es el enemigo que te pone todas esas cosas. Pero ¿cómo nos liberamos de eso, guerreros? La oración, reprendiendo, atando y sacando al enemigo. Porque muchas veces decimos esta palabra que está en el mundo: yo te pedí ayuda y no me la diste. Guerreros, ningún ser humano puede dar la ayuda que da el Padre Eterno. Nadie la puede dar. Nosotros somos compañeros, amigos, hermanos, padres, hijos, pero el amor que necesitamos es de nuestro Padre Eterno. ¿Tú sabes por qué los seres humanos a veces se sienten solos? Porque les falta el amor del Creador, ese amor que es inagotable, ese amor que aunque usted esté en pruebas, ese amor te renueva, ese amor no te permite pensar las cosas del mundo. Eso es lo que hace falta. El problema del mundo es de religiones. Ese es el problema del mundo. Pero Dios, Jesucristo, fue tan hermoso que nos compró con la sangre del Cordero. La sangre del Cordero nos limpia con la oración, con la restauración, la renovación de nuestra vida, de nuestra alma y de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el alma, guerreros, se siente afligida. ¿Por qué se siente afligida el alma? Tú lo sabes, por el pecado. Y cuando nosotros no pedimos perdón diariamente, más el enemigo nos va a acosar. ¿Qué quiere decir? Que por eso nuestro Padre Eterno dice que tenemos que orar 5 veces en el día para limpieza, para no permitir ningunos pensamientos de el enemigo. Así que en el nombre de Jesús lo reprendemos y lo atamos y lo sacamos de esta casa, porque mi casa y yo y la tuya le pertenecen a Jehová y a Jesucristo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra en este versículo en 1 de Timoteo 4:12, dice: que nadie te menosprecie por ser joven.
Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en el amor y la fe y la pureza. Amén. Guerreros, es hermoso cuando nuestro Padre Eterno dice la palabra que nos da todos los días en el nombre de Jesús. Es hermoso porque Él dirige todos los días el ministerio con una palabra de sabiduría para poder nosotros entender esta palabra tan hermosa que está en la Biblia. Hay una palabra que debemos entender. Vamos a explicar esta palabra que es hermosa porque nuestro Padre Eterno, por medio del poder del Espíritu Santo, nos dice que expliquemos esta palabra. Dice la Biblia, las Américas. Amén, en el nombre de Jesús. Primeramente nos cubrimos con la sangre del Cordero y declaramos que todo espíritu de confusión, que todo espíritu de idolatría, hechicería, en el nombre de Jesús, lo atamos y lo sacamos fuera del cuerpo de Jesucristo. Amén. Así que, guerreros, tomemos aire y escuchemos la palabra para ser oidores y hacedores. Vamos a leerla en el nombre de Jesús. Y esto va para todos, mujeres y hombres. Dice la palabra, porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite. Pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos solo logran el Seol. No considera la senda de la vida. Sus senderos son inestables y no sabe. Ahora pues, hijos míos, escúchame y no apartéis de la palabra de mi boca. Aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de tu casa. No seas que tu vigor a otros y tus años al cruel. No sea que se sacien los extraños de sus bienes y tu esfuerzo vaya a casa del extranjero, y al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. Amén. Es una palabra hermosa. La palabra de nuestro Dios dice, no forniquéis, no adulteréis. La palabra adulterio y fornicación están en la Biblia en todos los versículos. Dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. Cuando nosotros estamos casados, cuando nosotros tenemos esposo y esposas, guerreros, esta palabra es para los esposos y las esposas. ¿Qué quiere decir, guerreros? Que no debemos darle cabida al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo es sutil y el enemigo es astuto. Recuerde que es padre de mentira y en él nunca se halló verdad. Y son espíritus malignos que están operando en este mundo. Cuando nosotros no tenemos relación con nuestro Dios, cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no alabamos, ¿y qué pasa? El enemigo entra así, suave y sutil. Es como la serpiente, la reprendemos en el nombre de Jesús. Muchas veces el Señor nos habla en la Escritura sobre serpientes y escorpiones. ¿Qué quiere decir? Se refiere a serpientes y escorpiones, son demonios, guerreros, demonios que Él habla de la Biblia cuando nuestro amado Cristo en Mateo, Él hablaba mucho sobre las escorpiones y las serpientes. Recordemos que Él liberó a un hombre gadareno de legión, se llamaba los demonios que el hombre tenía. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué estaba poseído ese hombre por los demonios? Porque le había dado la autoridad al enemigo. Recordemos que hay que nombrarlo. ¿Por qué, guerreros? Cuando nosotros nos damos de cuenta de que hay un enemigo, así nosotros oramos. Porque muchas veces el enemigo nos hace creer que él no existe. Eso son mentiras, guerrero. El enemigo existe y el enemigo fue vencido en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. La serpiente lo llama el Señor en la Biblia. Escorpiones también lo determina nuestro Dios. Son poderes de maldad, de las regiones celestes. Recuerde la Escritura lo que dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra seres malignos
que operan en este mundo. Recuerde que el Señor lo dijo, que el príncipe de las tinieblas está operando en el mundo. ¿Cómo opera? Por medio de los espíritus malos. Muchas veces las personas trabajan sin ofender, pero son cosas que debemos hablar para que ustedes sepan y entiendan, guerreros y guerreras. Muchas veces las personas hablan con demonios, cuando leen la tabla Ouija, cuando están ahí, esto por medio de la brujería, y sobre todo, guerreros, esta parte que dice leer las cartas, todas esas cosas le dan el derecho legal al enemigo. ¿Por qué? Porque recuerde que es la serpiente. Él quiso ser semejante al Altísimo y Él nos engaña y nos hace creer que la misericordia de Dios es pérdida de tiempo. No, la misericordia de Dios por medio de Cristo es amor inagotable. Por eso nuestro Dios dice que aquel que confiesa a Jesucristo es perdonado y restaurado, y no recordará el Señor sus pecados nunca jamás. Así que cuando muchas veces nosotros, las herencias hereditarias, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos familia que han practicado esas cosas. ¿Qué pasa, guerreros? Que nosotros debemos entender que esas cosas son herencias. Por eso el Señor dice, visitaré la maldad de la primera hasta la cuarta y quinta generación. Recordemos que cuando nosotros venimos de descendencia de esa, el Señor lo dice que debemos limpiarnos, debemos pedir perdón y debemos entender y decirlo: Señor, renuncio a todas mis maldiciones generacionales de la primera hasta la quinta generación. Entonces es así que el enemigo tiene la autoridad de molestarnos y dañarnos. Recuerde cómo nos daña: por medio de la salud, por medio de la preocupación, de la tristeza. Entonces, en el nombre de Jesús, por eso Jesucristo murió en la cruz del Calvario, para venirnos a liberar de esas cosas, aceptando y declarando a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro sanador. Por eso el Señor le dijo a la serpiente: mira, hay algo importante, que es algo importantísimo que debemos entender, que cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él descendió hasta el infierno y fue levantado. El mismo poder del Espíritu Santo levantó a Jesucristo de los muertos y lo sacó de los infiernos. Y cuando Jesucristo, nuestro Rey, el Eterno, por eso nuestro Salvador, salía de los infiernos, gritó: he vencido al mundo. Ese fue ese grito de libertad para aquellos que estaban muertos en vida. Por eso nuestro Cordero inmolado tenía que venir a morir, a comprarnos con ese precio de sangre, porque cuando Él se levantó de los muertos, Él lo gritó: he vencido al mundo. Jesucristo tuvo que enfrentar al enemigo. Jesucristo siempre estuvo en santidad y fue santo y es santo. Por eso la palabra de Dios es santa y sin mancha. Por eso el Espíritu Santo nos guía a hablar estas palabras, porque cuando nosotros estábamos en el mundo no sabíamos esas cosas. Las revelaciones del Espíritu Santo y de nuestro Padre eterno. Por eso nosotros no hablamos palabras que no vayan dirigidas por el Espíritu Santo ni por el Padre. Nosotros somos obedientes al Padre. Es así como el Señor Jesucristo nos hace entender que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra malignos, porque Jesucristo mismo tuvo que enfrentar el enemigo, la serpiente. Por eso Él venció el pecado, venció la muerte, venció todas las cosas. Así que en el nombre de Jesús, renuncia a tu pasado, renuncia. Y en el nombre de Jesús, dígale: soy libre por medio de Cristo. Las cadenas se rompen, los yugos caen, guerreros. Así es que nuestro Padre hermoso nos ama tanto que dio a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros, para poder restaurarnos, para llevarnos
hacia la eternidad, hacia nuestra identidad, porque cuando nosotros estamos en el camino a Cristo, caminamos ese camino a Cristo, pero orando, clamando y alabando al Señor todos los días, en todo momento. La palabra de Dios dice, cuando los demonios escuchan el nombre de Jesús, ellos huyen. ¿Por qué? Porque tiemblan con el solo nombre de Jesús. Así que, guerreros, démonos de cuenta, si los demonios huyen, que son demonios, y tiemblan, un ser humano, yo me pongo a pensar, ¿no tiene temor de Dios? ¿No tiene temor de Dios del pecado que hace? ¿Pero por qué pasa esto? Porque la serpiente le hace creer que peque y no pasa nada. Pero cuando la serpiente ya ve que el hombre o la persona esté sometida a él en el pecado, ¡zas!, tira a acabarle la vida, a quitarle la vida. Por eso el Señor dice, clamen a mí que yo responderé. Entonces, guerreros, son luchas, pero recuerde que la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades del maligno. Así que en el nombre de Jesús declaremos que Jesucristo venció al enemigo. Orra la vasaya mansan manachi chino marra eleveseyo masaja nakati ora elevesillo masayo baje hakati liboro monseyo masan sasa y obeseri mon pobotel misiri Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria sea nuestro amo y Señor, el amo del dueño del mundo, del cielo y de la tierra, y el amo mío se llama Jehová, y Jesucristo y el Espíritu Santo. Así que recuerden quién vive, Cristo, y a su nombre gloria. Así es que opera el enemigo por medio de espíritus malignos que se le meten a las personas cuando no oran, cuando no claman a Dios. Esos son espíritus malignos que debemos rechazarlo, porque nuestro templo, el templo de nosotros, nuestro cuerpo le pertenece a Jesucristo, porque Él los compró con su sangre preciosa. Así que le decimos al Rey Jehová de los ejércitos, toma mi cuerpo para sacrificio santo y renueva nuestra fe y nuestra esperanza y esa fe inquebrantable en Cristo. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones, y recuerden, guerreros, soy profeta del Espíritu Santo, guiada por medio del poder de Jehová de los ejércitos y Jesucristo y el Espíritu Santo. Así que bendiciones, se les ama con el amor de Cristo. Bendiciones, todos los días los tenemos en oración, porque este grupo es un grupo en el nombre de Jesús que se levanta en victoria. Amén, amén, amén. Bendiciones.